lema de este año. El libro es La frontera, mapas y exilio, y con esta idea desde el Instituto Cervantes pensamos en organizar una mesa, traer, lo estuvimos hablando con Alfonso, una mesa redonda donde pues escritores, escritoras hispanoamericanos nacidos en Hispanoamérica que vivían ahora en España contaran su experiencia, lo que significaba escribir aquí, estar aquí y cómo se relacionaban con la literatura, con el presente, con ese escribir afuera, ¿no? Afuera de donde uno ha nacido. Voy a presentar brevemente a los autores y que tenemos aquí, son de diversos géneros, hay novela y poesía fundamentalmente, de diferentes países, y vamos a empezar una charla con ellos. Tenemos poco tiempo porque nos han dado hasta las 7:20, así que voy a acelerar. Hasta las 8:20, sí, perdón. Vale. Bueno, voy a empezar contraviniendo la cortesía clásica con Jorge Volpi, mexicano del 68, muy conocido por novelas como Parra, una novela criminal, Oscuro Bosque, En busca de Klingsgård, entre muchas otras obras que precisamente escribió en la calle Compañía de Salamanca, en el tiempo que residía en esa ciudad, mientras culminaba su doctorado. Yo creo que fue la primera vez que viniste a España, ¿no? en ese momento. Luego nos puedes hablar de esto. Y también ensayista, ha publicado libros como El insomnio de Bolívar, Esa de mi padre, Mentiras contagiosas, bueno, y uno de los escritores más relevantes de México y de la literatura en lengua española de la actualidad. Así que es una alegría tenerlo aquí. Mariana Sández, argentina, de Buenos Aires, lleva un tiempo ya viviendo en España como escritora, gestora cultural también, y ha publicado algunos libros como El cine de Manuel, Algunas familias normales, el libro de cuentos Una casa llena de gente, no, perdona, que esto es una novela, Una casa llena de gente, que es novela, La vida en miniatura, que es otra novela que ha publicado en Pedimenta ahora mismo, ¿no? Que está en promoción justo ahora de esta novela. Y de hecho en La vida en miniatura se relatan los días finales de un personaje que se aleja de su familia y de su ciudad para iniciar una nueva existencia en la que esa sombra omnipotente de su padre artista le permite respirar y vivir de otra manera. Tiene algo que ver también con el tema de la mesa de hoy y hablaremos de ello también. Y finalmente tenemos a María Gómez Lara, que es colombiana y que también vive desde hace poco en España y que ha publicado, ella es poeta, poemarios como Después del horizonte, Contratono, que fue premio Loewe, ¿no? La creación joven, El lugar de las palabras, y el más reciente es Don Quijote a voces. Voy a empezar el diálogo por ella porque hace muy poco dijo en una entrevista algo que me parecía muy inspirador también para esta mesa, ¿no? Decía que las palabras de alguna manera se parecían a la piel, ¿no? Y como estamos hablando de escribir fuera y la piel es algo que siempre acompaña, pues te quiero preguntar a ti primero por esta relación, ¿no? Entre la palabra, el vivir fuera, si supone realmente un extrañamiento este vivir
en España, ¿no? Y escribir desde aquí. Y preguntarte también, primero un poco por el pasado, ¿no? O sea, cómo son tus orígenes también en tu escritura desde tu tradición colombiana, cosa que voy a preguntar a cada uno de los presentes en su propia tradición, para que luego lo traiga aquí, ¿vale? Así que te cedo a ti primero la palabra y luego continuamos pues casi en este orden, en el orden que estáis. ¿Esto? Sí, se oye. Muchísimas gracias, Ernesto, y muchísimas gracias también al Instituto Cervantes, a la Feria del Libro de Granada. Para mí es un privilegio compartir esta mesa con Jorge y con Mariana, así que gracias por permitirme estar aquí. Bueno, lo de las palabras y la piel para mí es importantísimo porque yo creo que el cuerpo es una forma de estar en el mundo también, y la poesía que yo escribo me importa mucho que sea sensorial, que deje, digamos, yo no tanto contar, sino hacer sentir cosas, ¿no? Las imágenes poéticas muchas veces lo que crean son estas sensaciones, digamos, esa idea de las palabras piel viene de un poema que está en este libro, y también tiene que ver de alguna manera con la migración, con la pregunta, digamos, racial, y con cómo escribir desde el cuerpo que ocupamos. Mi relación con la literatura colombiana y latinoamericana es muy importante porque digamos que es lo que me formó, y también yo me fui de Colombia hace como 12 años, pero llevo en España menos de 3. Entonces me he movido mucho, estuve 6 años en Estados Unidos, hice el doctorado allá, estuve en México también, en Francia, y entonces de alguna manera para mí la lengua, el idioma en el que hablo, en el que escribo, ha sido justamente en donde no tengo desarraigo. Es decir, mi casa que llevo conmigo son mis palabras. Cuando en las mudanzas en Colombia decimos trasteos, y en los trasteos de los que nos dedicamos a la literatura, pues son complicadísimos porque hay una cantidad de libros para cargar, y entonces tienes que decidir qué libros llevas, qué libros traes, ¿no? La mayoría o buena parte de la biblioteca está en la casa de mi mamá en Bogotá, pero digamos que esa relación con el lenguaje es ese lugar en donde yo siento que ahí está mi identidad, ¿no? Incluso los giros de la habla cotidiana que yo uso todos los días y que todavía me acompañan, pues eso es mi casa, ¿no? Y yo veo mi casa ahí en la literatura que leo, ¿no? En los poetas y las poetas que me acompañan, y también en esa manera de tocar el mundo con las palabras, de ver el mundo a través de unas palabras que son, en mi caso, la variante, digamos, del español de Bogotá, que es el idioma, pues el que habla mi familia, pero también en el que yo pienso, en el que sueño, en el que escribo. Y eso no sé si te contesté, pero... Es muy bonito ese idioma de Bogotá que te acompaña, en el que sueña. Es muy importante el idioma en el que uno sueña, ¿no? Porque en el que uno vive y escribe. ¿Tú en qué idioma sueñas, Jorge? La verdad no lo sé. O sea, ni siquiera sabría decir si sueño en español de México. Y sobre todo porque casi nunca me acuerdo de mis sueños. Y nunca tienen muchas palabras. A diferencia de eso, sí te tendría que decir. Casi siempre son imágenes y son cosas, pero no recuerdo mucho diálogos en un sueño. ¿Te acuerdas de esa época en que Salmantina, al que me refería antes, ¿no? ¿Esa fue tu primera vez que llegaste a España, en la Universidad de Salamanca? Sí, a vivir a España fue la primera vez. Sí, en estas vueltas yo también he terminado viviendo en muchas partes. En España esta es la 4ª vez que vivo. He vivido también en Francia, en Italia y en varias partes de Estados Unidos. Y siempre también regresando a México. Pero tal vez porque desde niño mi padre era hijo de italiano. Y aunque mi padre nunca viajó a Italia, se sentía como un italiano que por error había caído en México.
Entonces en mi casa, que era muy rara, pues no se comía comida mexicana, no había picante, no había frijoles, se hacía pasta todos los días y nos hacían creer que éramos como unos italianos trasplantados. Y por supuesto esto era una pura ficción y yo creo que esa ficción me hizo convertirme en alguien muy refractario a cualquier nacionalismo. En cualquier caso, vine a vivir a España a estudiar el doctorado en el año 96, estuve aquí del 96 al 99. Y desde entonces pues me siento siempre en casa en España también y por eso he venido recurrentemente. Luego viví en San Sebastián y luego he estado viviendo en 2 ocasiones ya en Madrid, que también considero en otro sentido mi casa, ¿no? Y aquella vez que estuviste en Salamanca y escribiste, empezaste allí esta novela, ¿no? En busca de Clinsor, De ¿no? Clinsor. ¿Y supuso para ti el vivir aquí, digamos, un cambio, digamos, un estímulo o todo lo contrario? O sea, el estar lejos de México, porque muchas veces se dice que para escribir sobre algo también tienes que estar lejos, ¿no? de tu origen, tienes que estar como un poco fuera de los espacios normales, ¿no? Bueno, ¿Tiene aquí una relación de extrañamiento con...? era todo raro, digamos, en ese sentido. En busca de Clinsor es una novela que pasa toda en Alemania y donde no hay mexicanos. Entonces, escribirla en España, escribirla en México, escribirla en tal otro lado, tal vez no hubiera sido tan distinto. Pero lo que sí era distinto es que finalmente la estaba escribiendo en español. Y por supuesto, esa fue la primera vez de tener contacto con otra variedad del español, que era la variedad del español, ni siquiera diría de España, sino particularmente de Castilla y León, ¿no? De la parte de Salamanca. Y desde luego ese primer choque siempre tiene ciertos grados de extrañamiento y de extrañeza. Decíamos en esa época los latinoamericanos que vivíamos en Salamanca esta frase, que era que latinoamericanos y españoles nos parecíamos muchísimo, menos en el idioma. Y eso era porque las palabras de uso cotidiano son casi todas diferentes. Y eso provoca unos equívocos que son muy divertidos en la vida práctica. Ahora, al escribir, claro, yo estaba escribiendo una novela en donde todos los personajes, ninguno hablaba, en teoría en español, hablaban en inglés o hablaban en alemán, pero la novela estaba escrita en español y por supuesto me planteaba el dilema de en qué español iba a estar escrita. Qué palabras de las que yo venía usando desde México y qué palabras de las que se usaban cotidianamente en donde vivía. A lo que se suma cuando ya se va a publicar el libro, la visión del editor y de los correctores, de qué palabras podía usar siendo mexicano en España, qué palabras no, qué palabras, aunque fueran raras, se entendían, qué palabras era mejor cambiar porque no se entendían. Esa era una discusión todavía en esa época, que sí marcaba incluso una novela que no tenía ninguna marca particular de mexicanidad. Pero bueno, una cosa que era obvia, más allá de las palabras puntuales, es que esta novela que pasa en Alemania y en Estados Unidos, todos los personajes son de ahí, escrita en español, yo por fuerza hacía que los personajes hablaran con ustedes. O sea, desde luego era imposible que hablaran en vosotros, ¿no? O sea, el uso que parecería normal aquí no es el normal allá y de todas maneras, aunque uno no quiera, quedan esas mismas marcas claras de en qué español está escribiendo uno, incluso una novela que parece no estar siendo escrita en español. ¿Cómo vives tú, Mariana, esto? O sea, la relación de tus primeros libros con lo que estás escribiendo aquí y también esto que apunta Jorge, ¿no? De la relación con el lenguaje, ¿no? Porque lo hablábamos en las conversaciones previas a esta mesa y tú aportabas alguna idea sobre este asunto muy, muy interesante. Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación del Instituto Cervantes y la Feria de Granada y gracias Ernesto y Jorge y María por compartir la mesa. La verdad que es interesantísimo, me encanta lo que plantea Jorge porque pensaba finalmente eso, los personajes en qué hablaban, en un español neutro, bueno, eso es un problema que se presenta y cuando decías que para María las palabras son como la piel, me despertó la idea de que desde que vivo en España para mí las palabras son fronteras, porque
nunca me había pasado de pensar tanto en cada palabra como desde que estoy acá. Por lo que decía Jorge, porque suscita tanto problema. Mientras que escribía en Argentina nunca me detenía a pensar cómo iba a decir estacionar un auto. Ahora escribo estacionar y me viene la palabra aparcar. O me ha pasado en la última novela que lo correcto sería que, como los personajes hablan en argentino, yo pusiera colectivo para el bus, pero siento que colectivo no lo va a entender nadie en ningún lado. Entonces, de repente pongo en algún lado colectivo y en otro lado pongo bus. Y empiezo a generar esa hibridez que es sumamente, por un lado, incómoda, y por otro lado pienso en algún momento voy a tener que dejar que fluya como tal, que fluya como salga, y que en todo caso sea mi hibridez y no quizás la de otros argentinos en España, será la mía, porque uno recoge unas palabras y va perdiendo otras. Y si bien es verdad que el lenguaje, como dicen la gente que vive en otros países, en otros países de otras lenguas, que tienen el problema del bilingüismo, entonces en esos casos, como por ejemplo Hannah Arendt dice, lo único que no, cuando ella siendo alemana se radicó en Estados Unidos, decía lo único que no podían sacarnos era la lengua. Ahora bien, para los que somos hispanoparlantes, pero de otra variedad del español, de otro geolecto, yo creo que eso no es tan así, porque la lengua va mutando. O sea, a mí yo empiezo a decir nevera en lugar de heladera, lo quiera o no. Empiezo a pedir fresas en lugar de frutillas. Entonces no sé si a los hispanoparlantes podemos defender tanto esa permanencia de la lengua como probablemente la puede defender alguien que vive en Francia o en Inglaterra, porque la conservas más separada. Mientras que cuando se te empieza a mezclar, a hacer ese mestizaje de los españoles, ya es mucho más difícil conservar cada término en sí, ¿no? Es peor, porque empiezas a tener la lucha de cuál de los dos uso, ¿no? Si digo lapicera, digo virome o digo bolígrafo. Y cada vez que lo vas a decir, se te plantea una división interna. Es muy impresionante. Eso es muy interesante porque la escritura, en el momento de escribir, es un fluido, ¿no? Es un fluido musical interno en el que uno no debe pensar cuando uno escribe demasiado, o quizás sí, pero quiero decir, si empezáis a escribir pensando en la validez, ¿no? de las palabras, ¿no? Como tú dices, el colectivo o el bus, ¿no? Bueno, hay como una interrupción, ¿no? Hay como una interrupción, porque al fin y al cabo, cuando vives en otro país, en este caso en España, es lógico que el habla, ¿no? que el uso, el que está inmerso, ¿no? Porque esto es como un mar, ¿no? Lingüístico en el que nos bañamos todos los días, pues se vaya entrando, ¿no? Se vaya convirtiendo también en piel, ¿no? Y entonces vaya fluyendo pues de manera natural. Y os quería preguntar por eso también, o sea, aparte de ese uso lingüístico, ¿cómo encontráis como escritores pues que provenís de distintos países, ¿no? De Colombia, México, Argentina, viviendo en España, ¿cómo os encontráis entre otros escritores españoles, en el medio editorial español, en los recitales o en los encuentros, en las mesas redondas, en el mundo del libro, como hoy tenemos? ¿Encontráis extranjeros o no? ¿O encontráis, estáis aquí y allá? ¿Conserváis un pie en América y otro aquí? ¿Estáis plenamente aquí? ¿Cómo lo vivís esto? Podemos seguir el orden, ¿eh? Bueno. Sí, María. Pues me quedé pensando en esto que decía Mariana de las palabras cotidianas, ¿no? y de ser consciente de la palabra. Y por un lado, a mí me gusta eso, es decir, como pensar en cada palabra, ¿no? Porque cuando, no sé, me parece que esa alerta frente al lenguaje es bonita para... Pero además eres poeta. Entonces. Sí, ya, claro, exacto. Entonces, también eso era justo lo que iba a decir, que la alerta frente al lenguaje creo que es algo que
que ya está dado si uno se dedica a la poesía, porque justamente en la poesía cada palabra cuenta y como suena cada palabra es el poema, ¿no? Entonces, esa mirada de estar alerta al lenguaje a mí me gusta. También me gusta sentirme un poco extranjera. Me parece que es una posición bonita, ¿no? Que digamos que no tienes la expectativa de entender del todo, ¿no? Sino que puedes estar un poco perdida, pero también un poco con los ojos abiertos de otra manera, para mirar el mundo de otra manera. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo la verdad que sigo bastante usando palabras cotidianas que hay veces no me entienden, y entonces si la gente me mira como con cara de teléfono roto, entonces trato de buscar un sinónimo, ¿no? Pero digamos, no sé, por ejemplo, en Colombia para decir tengo prisa, decimos tengo afán, ¿no? Y a mí me extraña mucho el afán. El afán es muy importante para mí, digamos, no es lo mismo para mí tener prisa que tener afán, y yo en general sigo diciendo tengo afán, a veces no se me entiende. Obviamente también creo que cambia, digamos, en el círculo cercano, las personas que ya, pues mi gente cercana ya sabe que es afán, sabe que es chévere, sabe que, ¿no? Porque vaina, porque son las palabras que yo uso en el día a día. Por supuesto, si hablo con alguien que no conozco, intento tener en cuenta esto no se entiende o sí se entiende. Más allá de eso, también en mi caso como me dedico a la poesía, pues la musicalidad es tan importante que por lo menos yo cuando escribo siento que para que un poema sea musical solo puedo usar la variante que me es natural a mí, porque si pongo prisa y no afán, digamos, yo no tengo en el inconsciente la musicalidad del español de aquí, sino la musicalidad del español que hablaban cuando yo era chiquita a mi alrededor, ¿no? Entonces en la poesía creo que está ahí. Y lo del, bueno, me parece una maravilla también de estar en España, la cantidad de cosas culturales que hay pasando como esto, la posibilidad de conectar con escritores españoles y latinoamericanos, ¿no? Creo que se crean unas redes súper interesantes, entonces eso me gusta mucho, y me gusta mucho ser extranjera también. Sí, eso es, no, estaba pensando mientras decías, yo que tengo muchos amigos hispanoamericanos que felizmente viven cerca de mí en Madrid, algunos de ellos venezolanos, amigos comunes, ¿no? Me hace gracia porque hay muchas palabras que usan ellos y que yo ahora me he aprendido, y que me he aprendido y que hablo también, ¿no? Os digo pana, chévere, no, que arrecho, cosas que aprendí aquí y que jamás aprendí en Granada, pues, por cierto, donde me crié, ¿no? Pero que vinieron allí. Entonces, Jorge, esa mezcla, ¿no? de lo español, en tu caso de lo mexicano, lo hispanoamericano, esa convivencia, ¿no? Con la escritura que pasa ahora, ¿no? ¿Cómo la vives tú? Bueno, creo que lo que pasa es que desde que vine a vivir a Salamanca a estudiar el doctorado hasta ahora, siempre he hecho mi vida literaria en España. O sea, ya son ahora 27 años de ese momento. Bueno, 25 desde que se publicó justo En busca de Klingsor, hace justo 25 años. Y estos 25 años, toda mi vida literaria también ha sido en España. Por supuesto ha sido en México, pero en muchas ocasiones incluso más en España, en otras más en México, pero han sido paralelas. Salvo el año y medio de pandemia, no he dejado de venir a España, incluso cuando vivía en cualquiera de los otros lugares en los que he vivido, México incluido. Entonces, me siento muy naturalmente aquí y al mismo tiempo no dejo de sentirme extranjero, lo cual efectivamente yo creo que es la mejor posición posible. O sea, sentirte cómodo y en casa, pero no del todo. Ahora, ¿en qué lo noto? En que estoy muy preocupado del debate de las candidatas a la presidencia de México, que es el domingo, y en cambio me preocupa un poquito menos si Pedro Sánchez se decidirá o no a seguir en el gobierno. Y eso es lo único que te diría que hace, ¿no? Que hay una parte emocional que tal vez se sigue más ligada ya, por ejemplo, en lo político. Pero en lo literario no. En lo literario tengo muchísimos amigos escritores, editores, agentes, de pues ya una relación de 25 años con España. Ahora también tengo nacionalidad española, entonces, digamos, me siento tan bien aquí como allá. Y esta ocasión simplemente es un poco distinta
en el sentido de que he decidido que hasta donde uno se puede imaginar el futuro cercano, no hablo dentro de 20 años, pero el futuro cercano, he decidido quedarme en España. Entonces, no pienso, digamos, ahora, como tantas otras ocasiones, cuál es el momento de regresar a México. Por lo pronto no lo tengo, simplemente pienso que ahora ya estoy viviendo de manera como más naturalmente aquí, y a donde voy de vacaciones es a México. Eso lo celebramos, Jorge, ¿eh? Que te quede aquí. Gracias. Y a lo mejor dentro de 5 años, cuando el próximo presidente decida pillarse unos días para reflexionar, ¿no? Estarás más preocupado por el español que por el mexicano. Puede ser, podría Puede ser. Esperemos que no. De hecho, esperemos que no. ¿Cómo lo vives tú, Mariana? ¿Cuántos años llevas tú en España y cómo te has integrado tú en ese sistema de estar aquí, de escribir aquí, también con los escritores o escritoras españolas que conozcas? ¿Cómo vives tú eso? Yo vine hace un poco más o menos 4 años y bueno, llegué justo antes de la pandemia, pero luego enseguida de eso se publicó mi primera novela y debo decir, la primera novela que ya se había publicado en Argentina, pero por primera vez aquí en España, y esa novela se llama Una casa llena de gente, porque yo en el libro hago la metáfora que una casa llena de gente es la literatura. Y curiosamente, volviendo a la idea esta de casa, ¿cuál es la casa de cada uno? ¿Dónde está? ¿Está en Argentina? ¿Está acá? Cuando voy a Argentina siento que está ahí y me cuesta volver, pero cuando llego acá también siento que llego a casa. Y entonces pensaba, la verdad es que esa novela a mí me abrió muchas puertas aquí en España, trabajos, amigos, reuniones de este tipo. Entonces hizo muchísimo más fácil la instalación, el arraigo, y me siento súper cómoda tanto con escritores, con editores, con libreros, ni hablar. O sea, el hecho de ir a visitar librerías, siento que son amigos, y entonces efectivamente ya es una casa llena de gente para mí, ¿no? Gracias al libro. Entonces yo me siento muy cómoda y tengo unos clubes de lectura que vienen, la mayoría son españoles, pero lo que me causa mucha gracia y me encanta esa puerta que se abrió, o sea, la posibilidad de contactar con lectores españoles que nos vamos haciendo amigos a través de los libros. Pero me pasa algo muy curioso, en cada grupo, tengo varios grupos, siempre en todos tengo algún argentino o argentina. Y cuando estamos debatiendo sobre los libros, cuando le hablo a un español lo trato de tú, pero apenas cambio de persona y le hablo al argentino, le hablo de vos. Y eso lo hago permanentemente y me sorprende la rapidez con que mi cabeza hace esa modificación, ¿no? Como si hablarle a un argentino de tú fuera no tratarlo con cordialidad, digamos, como con más distancia, ¿no? Para mí a un argentino lo tengo que tratar de vos. Recién estaba Andrés Neumann por acá y, por ejemplo, le dije, ¿qué haces en remera? ¿No? Y probablemente a un español nunca le diría remera, ¿no? Que es camiseta. Pero te sale naturalmente ese switch. Es camiseta. Me encanta estar pendiente, o sea, que ese switch se produzca tan naturalmente. Me gusta esa sensación. Y lo que decía María de ser extranjero, sentirse extranjero, justo leí unas frases que me gustaron mucho, que parece que Larbaud decía, siempre hay que escribir como si uno fuera extranjero. Y Proust dice, siempre hay que escribir como traduciéndose a sí mismo. ¿No? Entonces, como generando esa sensación de extrañamiento, de distancia, que este conflicto, por llamarlo de una manera, esta dualidad que experimentamos con el español, nos pone en ese lugar, sí o sí, de extranjerismo con el español. Me gusta mucho lo de ese cambio de mirada, ¿no? Cuando cambias la mirada, no cambia el lenguaje, ¿no? Porque también cada punto de vista tiene un lenguaje, ¿no? O cada sensación, digamos, cada identidad tiene un lenguaje, ¿no? Que se expresa de manera diferente. Eso me lleva a preguntaros también, bueno, el conocidísimo Reino de Cervantes, ¿no?
reino de La Mancha literaria, de la que bueno, se ha hablado tanto, ¿no? La literatura escrita en español en tantas voces y en tantas diferencias como países y como autores, ¿no? Y como perspectivas y como miradas. Pero quería preguntaros, ¿sentís realmente que hay, vosotros que cada uno sois de una procedencia distinta, de un país distinto, una unidad en toda la literatura, o hay una personalidad, o hay algo, digo la literatura contemporánea, que se escribe en español en vuestros diferentes países y la que se escribe en España, ¿notáis que hay, digamos, son corrientes diferentes podemos poner la metáfora del océano, no, la corriente de la literatura mexicana va por un lado, la española por un lado, la argentina por un lado, o la colombiana por otra, o se mezclan, o se están mezclando en España, ahora que viví aquí, o en vuestra experiencia, no sé, en México o en Estados Unidos. ¿Cómo veis esto que está pasando con la literatura en español a nivel global? Me tocó comenzar con la pregunta dificilísima. La pregunta difícil primero para la más pequeña, claro, la más joven. Bueno, a mí me parece que hay tantas maneras distintas de escribir que digamos que estas categorías de, por ejemplo, la literatura colombiana es así. Y la literatura colombiana, en cambio, es distinta de la literatura española, que por su parte es así, ¿no? A mí eso me parece un poco complicado porque creo que ahora también hay tanta comunicación y tanta comunicación en las lecturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi caso, Blanca Varela ha sido importantísima para mí, es una poeta peruana. Y luego, es decir, como que tampoco creo mucho en las fronteras nacionales rígidas en el caso del arte, porque, bueno, en el caso de nada en realidad, pero porque yo creo que el arte pues nos conmueve, ¿no? Y entonces uno se puede hacer su propia casa de artistas que no necesariamente tienen que haber nacido en el mismo lugar, en las mismas circunstancias. Entonces a mí me parece que hay mucha diversidad dentro de tanto de la literatura colombiana como latinoamericana, española, y yo creo que más bien se crean unas afinidades artísticas, ¿no? Y esa comunicación y esa posibilidad de leernos también es muy buena. Claro, es verdad que un escritor o escritora de alguna manera es producto de su contexto, ¿no? Y entonces haber crecido, por ejemplo, no sé, yo en mi caso crecí en un país en guerra, que afortunadamente ya está menos en guerra, pero digamos que eso claro que afecta de alguna manera tu forma de ver el mundo y no va a ser igual para alguien que no creció en ese contexto. Entonces yo creo que al mismo tiempo la literatura tiene que ver con el contexto y también va más allá del contexto, y lo bueno es que los libros que permanecen son los que se pueden leer cuando ya no sea relevante el contexto, aunque sea profundamente anclado en este contexto, pero hay algo humano de la mirada artística del mundo que creo que es lo que permanece. Está muy bien para hacer la pregunta que decías difícil, a contestar estupendamente, profe. Pues coincido, lo has contestado muy bien, de veras, María, coincido con todo lo que has dicho. Simplemente, digamos, puntualizándolo de otra forma, creo que hay tres tendencias diferentes que modelan la literatura en cierta lengua. Uno tiene que ver con la tradición, y en efecto respondemos, la mayor parte de los escritores al menos, a una tradición más o menos común, y por supuesto reaccionamos frente a esa tradición, sea para continuarla o sea para romper con ella. En esa medida pues hay ciertas cuestiones comunes. En segundo lugar, la literatura en español, como las de cualquier otra lengua, están sometidas, sobre todo en esta época, a las tendencias de la globalización. Eso significa que las tendencias mainstream o centrales llegan a todas partes, y esas las vemos en cualquier lado. O sea, bestsellers muy parecidos se publican en Argentina, en Colombia, en Costa Rica, en México y en España, que responden, digamos, a una idea global de la literatura. O ciertas tendencias literarias también responden a una idea más global, sobre todo en esta época donde la comunicación además es tan fluida a partir de las redes sociales.
Y en tercero, pues lo que dice María. Lo tercero es el contexto particular de cada país, que sí, la literatura siempre responde frente a él, y ahí sí, las diferencias de contexto entre los distintos países de América Latina y España son enormes. Ahí sí es lo que hace que se parezca más la literatura latinoamericana en su conjunto que la española, en cuestiones que tienen que ver todavía con Estado de Derecho, con violencias distintas, con desigualdad, que en el caso español son distintas y por eso hay otros temas. Entonces ahí vamos a encontrar, digamos, ahí sí claras reacciones frente al contexto local que no se encuentran en otras partes. Y ahí, digamos, no voy a abundar ni a decir cuáles, pero bueno, ahí están, digamos, dicho simplemente de otra manera, lo mismo de María. Más o menos pienso lo mismo, pienso sobre todo lo que dijo María, de que más allá de las naciones están los escritores individualmente, entonces a veces se puede generar identificación o complicidad con autores de países completamente distintos, ¿no? Y no necesariamente del entorno del que viene uno, aunque es verdad que ya desde el lenguaje vienes de algún modo marcado, ¿no? Como dice Henri de Luca, el escritor italiano, dice que el destino es un lugar a donde se llega, y él, nacido en Nápoles, el destino es algo que está atrás, porque es algo con lo que se carga, ¿no? Es un peso y a la vez es un instrumento. Y yo pensaba que en Argentina es lo mismo, ¿no? O sea, la historia, y no solo lo histórico, sino lo que pasa cada día en tu país, es algo que creo que te influye, te determina aún de manera invisible, y probablemente es un sesgo que nos marca a los que traemos ese destino desde atrás. Pero a la vez también pienso que somos muy individuales, y yo por lo menos ahora me siento más, a veces más cerca de los escritores de España que de Argentina, porque el hecho de vivir en el mismo lugar y compartir eventos como esto te va acercando hacia lo de ahora y te va poniendo cierta distancia con lo que está pasando en el otro lado. Entonces, naturalmente, creo que se producen nuevas identificaciones, ¿no? Voy a hacer una pregunta corta, que da algún minutito, y ya invito al público a que si quiere hacer alguna pregunta la piense, y le pasamos un micro para que la haga. Hablando de esas tradiciones, para un escritor español es muy normal tener desde la adolescencia, pensando en escritores de vuestros distintos países de origen, por ejemplo, ser lector furibundo desde muy joven, ¿no? Pues de García Márquez, de Rulfo o de Borges, ¿no? ¿Os pasa a vosotros con algún autor español en o sea, me refiero a un autor del siglo XX, que haya estado de alguna manera en vuestra tradición, en vuestra formación como algo importante, o no? ¿O ha pasado, yo qué sé, como a mí, que yo a los 14 años leía también, yo qué sé, a Lorca, Granada, ¿no? Lógicamente, pero leía también yo qué sé, a Vallejo, ¿no? Los poemas humanos, o a Neruda, ¿no? ¿Cómo vivíais eso? Otra vez me toca empezar. Sí, seguimos el orden, si está funcionando. Bueno, yo creo que con eso pasa un poco lo mismo que con la cuestión de la identidad individual de cada escritor y de cada persona. Es decir, en mi caso, por ejemplo, me gusta muchísimo la poesía española, y me acuerdo que uno de mis cursos preferidos en la universidad era el curso de poesía española, en donde se leía a Salinas, a Lorca, a Cernuda, ¿no? Y entonces para mí fue importantísimo. Al mismo tiempo, adoro a Emily Dickinson, digamos, a una poeta que nació en 1830 en Amherst, Massachusetts, y a mí me conmueve muchísimo Dickinson. Entonces yo creo que pasa un poco eso, que la poesía española ha sido muy importante, como ha sido también la latinoamericana, como ha sido poetas norteamericanas. Creo que sería algo como la misma respuesta, ¿no? De las afinidades artísticas más allá de las fronteras, para mí. Jorge.
Digo, solo por mencionar, o sea, realmente para mí, y no solo para mí, para mi generación de mexicanos, y yo creo que de bastantes latinoamericanos también, sí, la lectura de joven de Javier Marías fue crucial, ¿no? Tanto como, digamos, muchos escritores también de otras partes, pero digo, por mencionar un español clave para mí, Marías. Muy bien. Mariana. Yo recuerdo cuando hice la carrera en la facultad, me encantó la etapa, por ejemplo, La Regenta, fue un libro que me marcó mucho, me enamoré de Unamuno, me encantó Valle Inclán, me gustaron algunos libros de Pérez Galdós, pero si tuviera que decir alguien más acá, me marcó mucho Vila Matas. Me leí absolutamente toda la obra y siento una cierta cercanía. Esas eran las dos opciones, o Vilamatas o Marías, y como que los escritores se dividían en dos bandos. ¿Alguien tiene alguna pregunta en el público? Vale, le voy a hacer una última pregunta y le pasamos perfecto, para tener el tiempo. No, quería preguntaros brevemente por el futuro. O sea, si veis que desde vuestra experiencia lo que va a ser vuestra literatura va a ir hacia, no sé, aún mezclarse más con las circunstancias actuales donde vivís, ¿no? En España, o no, o yo qué sé, o vaya a tener de pronto una corriente nostálgica, no sé, ¿cómo tenéis una previsión o imagináis, es casi un ejercicio, cómo imagináis dentro de 10 años en vuestra literatura en el contexto del idioma, ¿no? A lo mejor es una pregunta muy difícil, te podemos pasar la palabra directamente. Si alguien quiere ir contestando mientras le pasa el micro. Jorge, ¿tú tienes una idea de esto? Pues digo, solo por decir cosas vagas, pero tal vez demasiado obvias. Yo estaba escribiendo sobre todo novelas que no pasaban ni en México ni en España durante mucho tiempo. Novelas que pasaban en Alemania y en Estados Unidos y en la Unión Soviética, en Rusia. Cuando regresé a México en el año 2007 a vivir y una buena temporada, del 2007 al 2013, México cambió radicalmente y fue el México que se convirtió en uno de los países más violentos del continente. Es cuando empieza la guerra contra el narcotráfico en México. Y eso me hizo que en los siguientes años lo que terminé escribiendo son, en contra de lo que había escrito antes, 3 libros que tratan específicamente sobre México. Ahora que estoy de vuelta en España, lo que he estado escribiendo es un largo ensayo que tampoco tiene que ver ni particularmente con México ni con España, pero sí estoy fantaseando, que nunca lo he hecho, con la posibilidad de lo siguiente que escribir es algo que sea sobre México y España. Entonces a lo mejor sí tiene que ver el lugar en el que estás para lo que estás percibiendo todo el tiempo, cómo te marca. Aunque hay escritores que son al revés, prefieren irse de donde están escribiendo para transformar. A mí mis 2 novelas hasta ahora transcurren divididas entre Argentina e Inglaterra, pero tenía ganas de escribir una que transcurre en Madrid, que es donde estoy viviendo. El problema es que cuando, claro, empiezo a pensar en los personajes que sean españoles, necesito hacerlos hablar como españoles, y cuando lo intenté es realmente una tarea ímproba, porque nunca sale con la naturalidad con que voy a hacer hablarlos en argentino, con lo cual estoy considerando que alguien va a tener que revisar eso. Se lo voy a tener que dar a distintas... A mí mismo, te lo iba a decir, tú llámame. Y a la inversa hablé con un escritor español que hacía hablar a sus personajes como argentinos, y le digo, ¿no te sentiste como un impostor? Porque es durísimo ese momento. Y me dice, sí, pero bueno, igual los hice. Como viví un tiempo en Argentina, se sintió capaz de hacerlo. A mí todavía me cuesta, pero espero en el futuro conseguirlo. Muy bien. ¿Quieres contestar o le dejamos que... ¿Quieres contestar esto?
Bueno, brevemente, que me gustaría mucho tener una bola de cristal en estos momentos de incertidumbre del futuro. Estaría muy bien poder saber, pero digamos que como yo no escribo narrativa, no escribo personajes, entonces no escribo cosas que pasen en algún lugar, entonces claro, digamos que no tengo el conflicto de dónde pasan, pero sí he escrito, pues justo ahora acabo de publicar un libro de poemas sobre Don Quijote, que es como lo más situado que puede ser, súper situado, pero al mismo tiempo tenía ese problema de la musicalidad y entonces los poemas siguen estando escritos con mi variante, así esté hablando de Dulcinea diciéndole a Don Quijote que ya la deje en paz, ¿no? Pero digamos que otros libros que estoy pensando tienen que ver con la historia de mi abuelo paterno, con irse para atrás, entonces yo creo que están las dos posibilidades, ¿no? Y me parece que se puede convivir de un libro a otro, cambiar radicalmente en donde lo estás situando. Desde luego que sí. Esta pregunta y terminamos, porque nos van a echar a patadas. Okay. ¿No? Vale. Gracias. Soy mexicana y esta es mi segunda vez en España por un intercambio de estudios y las dos veces me ha costado un par de semanas entender a los españoles, porque tienen un poco, según yo, son muy rápidos, me cuesta como ponerles mucha atención, algo pasa muy raro. Pero la primera vez conviví con muchos extranjeros de muchos lugares y yo creía que entendía más a los italianos que a los españoles. Entonces, la primera vez estuve en León, bueno, que tienen otro ritmo además de hablar. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes creen que entendemos ritmos y no solo palabras? Como, sí, como deberías haberte sentado tú aquí. Uy, yo creo que sí. O sea, hay una parte, digamos, de cómo suena musicalmente un idioma que hace que se entienda o que no. Y también te digo que luego te acostumbras a o sea, los ritmos también, uno aprende a bailar en ritmos distintos, entonces, pero creo que sí. Bueno, pues, digo, a la hora de que uno viene a otro país, en este caso nosotros, digamos, de distintos países de América Latina a España, hay decisiones que tienen que ver simplemente, bueno, ni siquiera decisiones, hay cuestiones que tienen que ver con lo neurológico. Hay personas que tienen una predisposición natural a copiar rápidamente lo que están escuchando y lo hacen de manera muy natural, ¿no? Eso el nacionalismo mexicano no lo perdona, le llamamos el síndrome de Hugo Sánchez, a un mexicano que habla como español después de 2 semanas de estar aquí. Hay la decisión política, hay latinoamericanos aquí que deciden claramente, yo no voy a hablar como español, e intentan hacerlo hasta las últimas consecuencias, y hay los que no se lo plantean y entonces hay la hibridación que dices tú. Yo intento conservar mi español mexicano, pero lo que sí no soy capaz de controlar, y lo hago todo el tiempo, es que cambia la musicalidad justamente y el ritmo de mi forma de hablar acoplándose a lo español. Entonces, aún usando palabras mexicanas y diciendo siempre ustedes, yo no puedo decir vosotros, y no uso la Z, pero el tono se va volviendo como el español. Entonces, cuando voy a México me dicen, ya hablas como español, pero es justamente por el ritmo y por la musicalidad, que no sé si a ustedes les pasa. No sé lo del ritmo, pero sí me pasó una cosa que cuando yo viví un tiempo en Inglaterra y me encantaba tratar de, o sea, cuando escuchaba a una persona tratar de saber si era más de la zona del centro, si era más de cerca de Londres, si era de Escocia, me encantaba porque por las variantes que hay, ¿no? Y desde que vivo en España me di cuenta que mi cabeza funciona poniéndole nombres a los tipos de voz española que hay. O sea, hay determinadas mujeres que hablan como mi amiga Cristina, determinadas mujeres que hablan como mi amiga Charo, determinadas, o sea, y para mí, o sea, escucho a alguien en la calle y es las Charos, las Cristinas, los Ernestos, o sea, y ya tengo casilleros en la cabeza identificados con un determinado registro de voz. No sé por qué me pasa, pero es muy raro. A mí en Madrid me dicen todo el rato que hablo granadino. Y aquí probablemente dirán que hablo como madrileño, ¿no, Alfonso, quizás? Bueno, tenemos que terminar. Muchísimas gracias por esta mesa. La pregunta del ritmo me hace recordar a Rubén Darío y su invitación a ama tu ritmo y ritma tus acciones, como lo que podemos hacer, ¿no?
en la literatura y en la vida, ¿no? Y creo que una frase que puede ser una buena guinda para terminar. Muchísimas gracias, por esta mesa tan estupenda.